La oposición allí en Venezuela convocó a una nueva jornada de movilización para el 12 de octubre, en la que exigirán la realización del referéndum revocatorio presidencial este año. Jesús Torrealba explicó que llevarán a cabo 1.536 concentraciones en todo el país como un ensayo general de lo que será la recolección de firmas que el Consejo Nacional Electoral fijó para los días 26, 27 y 28 de octubre. Nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, tiene el reporte. Vamos a hacer una jornada nacional de movilización por la restitución de la democracia y de la Constitución. Torrealba anunció que serán dos los puntos a tratar en las asambleas que realizarán en los 1.356 centros de votación que habilite el CNE para la segunda fase del referendo revocatorio presidencial. El primero, la fecha del referendo revocatorio. Vamos a plantear en esas asambleas de ciudadanos que los venezolanos reunidos en 1.356 asambleas de carácter vinculante aprueben la realización del referendo revocatorio en el año 2016. El segundo punto que vamos a plantear es someter a consideración de los venezolanos que se apruebe la exigencia al gobierno nacional de que la ley de presupuesto 2017 sea aprobada en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano, tal y como lo establece nuestra Carta Magna. La jornada de movilización prevista para el 12 de octubre, aseguran, será la mejor respuesta a la advertencia que hiciera el presidente Nicolás Maduro con respecto a las elecciones. La prioridad no es hacer elecciones, la prioridad en Venezuela es recuperar la economía, atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda. ¿O alguien tiene duda? Que levante la mano alguien que tenga duda. ¿Cuál es la prioridad del país? ¿Cumplir los caprichos de una oligarquía o recuperar la economía? Una aseveración que fue rechazada por la oposición. Mira, Nicolás, la prioridad de este país es salir de la parranda de ladrones que han saqueado a Venezuela y que han condenado a los venezolanos al hambre, a la falta de medicinas, a la inseguridad. Esa es la prioridad de Venezuela y lo vamos a lograr no de cualquier manera, no de cualquier modo, no como sea, como tú decías. No, lo vamos a lograr con apego a la ley, con apego a la Constitución, exigiendo el acatamiento a la Constitución. No es Maduro el que decide si en Venezuela hay elecciones o no hay elecciones. No es la señora del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que son ellas las que han puesto el calendario, las que hasta ahora no anuncian. Son derechos constitucionales, está plasmado en nuestra Constitución y nosotros tenemos que luchar para que esos derechos tengan plena vigencia. El gobernador Enrique Capriles alertó además a la comunidad internacional sobre la pretensión del gobierno de anular la primera fase del referendo revocatorio a través de una sentencia del máximo tribunal. Eso sería cerrar la única ventanita democrática que tenemos nosotros los venezolanos. Eso sería colocar a nuestro país en un camino completamente incierto, que Venezuela entre en una situación sumamente peligrosa, más peligrosa de la que estamos viviendo. Y estamos alertando a la comunidad internacional para que haga todas las gestiones con el propio gobierno para que en nuestra Venezuela no se dé una decisión de ese tipo. El próximo 12 de octubre, aseguran, se convertirá en un ensayo general de lo que será la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad previstas para los días 26, 27 y 28 de octubre. Para poder activar el referendo revocatorio presidencial, la oposición deberá recolectar 3.893.128 rúbricas correspondiente al 20% de los inscritos en el padrón electoral. Sin embargo, aseguran, la participación será mayor. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Gracias a Daniela por la información. Quiero saludar ahora a Milagro Socorro, ella es analista política, periodista, escritora. Milagro, bienvenida, gracias por acompañarnos. Me siento muy bienvenida por ustedes, mil gracias, Idania. No, gracias a ti. Milagros, esto es un ejercicio constante, lo que se hace en Venezuela, es decir, el ejercicio constante de la oposición, de la ciudadanía, por intentar presionar al gobierno para que el referéndum revocatorio se haga en el 2016. A ratos hay quien pregunta, ¿sirve de algo este ejercicio de movilización?
¿Te refieres al ejercicio de movilización de masas del 12 de octubre? Al que sea, es decir, a cualquiera que se haga. Lo hicimos el 1 de septiembre con una manifestación maravillosa, luego y multitudinaria sobre todo. Luego vino como un letargo y ahora se está planificando esta nueva movilización que se espera que sea igual de importante. Y muchas veces hay quien se pregunta dentro y fuera de Venezuela, ¿realmente tienen sentido? ¿Sirve de algo? ¿Presionan ciertamente al organismo electoral? Ilania, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque efectivamente en Venezuela hay mucho miedo. Yo no hablaría francamente de letargo. Yo creo que puede haber una percepción no del todo exacta, en el sentido de que entre una movilización y otra baja, digamos, la presión sobre el gobierno. Yo no, pero no hablaría exactamente de letargo. O sea, creo que además estamos hablando de varias cosas. Yo creo que sí tiene sentido. Tiene sentido para las propias fuerzas opositoras. Vamos a hablar ya abiertamente de las fuerzas democráticas contra la dictadura. Yo creo que ya no queda absolutamente ni rastros de una hoja de parra. Yo creo que ya podemos hablar de verdad con toda franqueza y sin ningún tipo de resquemor, hablar de demócratas contra la dictadura. Entonces, lo primero, creo yo, que proporcionan estas movilizaciones, estas manifestaciones, es que la gente se ve unas con otras, se encuentran en la calle. Piensa, Ilania, que estamos hablando de una sociedad que es rehén de la inseguridad ciudadana, es rehén del racionamiento, de las dificultades de la vida cotidiana en Venezuela, que son muy difíciles de transferir para quien no las experimenta. Entonces estamos hablando de una ciudadanía venezolana que ya tiene muchas dificultades para salir a un cine, para encontrarse en la más sencilla reunión familiar o de amigos. Estamos hablando de una gente que está presa en sus casas, como les digo, por la inseguridad ciudadana, por las dificultades de transporte, porque quien tiene forma privada de transportarse puede tener su automóvil detenido porque no hay repuestos. Es decir, estamos hablando, insisto, de una vida cotidiana terriblemente intervenida por las penurias y por las carencias de la vida venezolana de hoy. Entonces, solamente verse, solamente encontrarse, solamente saber que somos muchos, yo creo que ya es muy importante y que puede reforzar mucho la moral de las fuerzas democráticas que efectivamente están muy golpeadas. Después, no hay duda que se le da un mensaje muy claro a un gobierno que emplea todas sus energías y todo su poder en desmoralizar a las fuerzas democráticas, en desparramar el miedo, en insultar sistemáticamente. Entonces, yo creo que solamente salir a la calle, hacerle frente a un gobierno autoritario que, insisto, no ahorra recursos ni esfuerzos para desmovilizar y para intimidar, yo creo que eso es muy importante, creo que tiene una fuerza enorme. Creo además que refuerza la relación, digamos, de las masas con la Mesa de la Unidad Democrática. Piensa que la Mesa de la Unidad Democrática es una coalición de organizaciones, de manera que su liderazgo y sus líneas de comunicación con la militancia y con las bases puede ser un entramado complejo, vamos a decir así. Claro, quizás cuando dije letargo, Milagros, me refería a esta especie de pausa que coloca en un momento la oposición, es decir, hacen en Venezuela una gran movilización multitudinaria y luego viene ese espacio en que hay que reorganizarse de nuevo, en que hay que volver a armar a la ciudadanía, y a veces siento que la ciudadanía se queja de que no se haga con mayor frecuencia. Bueno, no olviden que hace un par de semanas justamente la Mesa de la Unidad Democrática se interrumpió a sí misma, vamos a decir así, se detuvo un momento antes de responderle al gobierno en uno de sus avances antidemocráticos para consultar a las bases, para consultar a los partidos que la conforman,
para consultar a los gremios, para consultar las universidades, las organizaciones estudiantiles. Entonces, en este caso puede haber, digamos, vamos a decir así, que la voz de la coalición democrática se asordina, pero no creo yo que podamos hablar de letargo. Insisto, estos fueron unos días que la Mesa de la Unidad Democrática se tomó para hacer consultas en todo el país y en todos los sectores. Esto fortaleció muchísimo la unidad y por supuesto siempre es muy importante que los sectores de una organización se sientan consultados, se sientan interpretados y se sientan escuchados. Al día de hoy, Idania, al día de hoy, yo creo que la situación de Venezuela, y por cierto, me faltó mencionar otra de las fortalezas de las movilizaciones, es que las fuerzas democráticas de Venezuela dan un nuevo mensaje al mundo con respecto a su determinación de estar en la calle contra toda la intimidación de un gobierno autoritario que, por cierto, ha arreciado en las detenciones, hay muchos más presos políticos, las condiciones del presidio político en Venezuela han recrudecido. Entonces, hoy nosotros le estamos diciendo a nuestro país, nos estamos diciendo unos con otros, le estamos diciendo al gobierno autoritario, le estamos diciendo a los países vecinos y le estamos diciendo al mundo que lo que queremos es que se aplique la Constitución, que se aplique la ley. Nosotros queremos hacer un referéndum revocatorio para que la ciudadanía venezolana diga si quiere remover a Nicolás Maduro del cargo por las vías institucionales previstas en la ley. Milagro, una última pregunta, te pido una respuesta breve, porque he tenido mucha información en vivo y se me ha ido el tiempo, pero ¿cómo se ve desde Venezuela lo que ocurrió en Colombia? Es decir, un plebiscito que comenzó a primera hora de la mañana, a las 6 de la tarde prácticamente ya teníamos todos los resultados y ya había una definición del mismo, y ante el triunfo del no, que era lo inesperado, y ante esta crisis, el momento político que vive Colombia, hoy hemos visto cómo al Palacio Presidencial asisten Uribe, Pastrana, en el caso de Uribe, 6 años de por medio de no ver al presidente Santo. ¿Cómo deponen, por lo menos para encontrarse y tratar de buscar una solución al momento que están atravesando? O sea, ¿cómo se ve desde allá lo que pasa aquí? Yo creo que en Venezuela, en este momento tan traumático que nosotros estamos viviendo, lo que se valora es que Colombia desea y es una voluntad mayoritaria, con independencia de los resultados del plebiscito. Hay una voluntad nacional y en eso se compacta Colombia entero, en buscar la paz. No cualquier paz, pero sí buscar la paz. Yo creo que eso es importante, creo que es muy importante el hecho de que se haya consultado al país a través de un plebiscito, que se haya hecho de manera imparcial, que se haya hecho de manera pulquérrima y con confianza para todos los sectores. Eso se ha valorado muchísimo en Venezuela, que se haya hecho tan rápido, que los resultados hayan sido confiables para todos. Eso también se ha valorado mucho, y yo creo que en Venezuela estamos todos apostando al éxito de Colombia en este proceso, y porque la paz de Venezuela depende en muy buena medida de la paz de Colombia. Milagros, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por estos minutos con nosotros. Muchos saludos a tu audiencia, Tania.